¿Alguna vez sentiste que tu vida se volvió invisible? Que haces lo correcto, que luchas, que oras, y aún así nadie te defiende, nadie te ve, nadie dice tu nombre. Esta historia comienza justo ahí, en ese punto silencioso donde el corazón se cansa de esperar respuestas. En el norte de México, entre cerros altos y pinos que crujen con el viento, se extendía un lugar humilde llamado el Valle del Nogal. Allí, escondido como si el mundo lo hubiera olvidado, estaba el pueblito de El Nogalito. Un sitio de caminos de tierra, de noches iluminadas por candiles y de oraciones dichas en voz baja para no despertar al dolor. En una pequeña casa de adobe vivían Isabel y su hija María. No tenían lujos, no tenían vestidos nuevos ni comida abundante. Pero en esa casa había algo que no siempre se encuentra en los lugares ricos: paz. Isabel era una mujer de manos firmes y mirada dulce. Con hojas, raíces y flores del monte teñía hilos sencillos y con paciencia los convertía en mantas, cintas y pequeños tejidos que vendía por unas cuantas monedas. María creció sentada a su lado, observando cada movimiento, aprendiendo a tensar los hilos y a confiar. Pero lo más importante que Isabel le enseñó no fue a tejer, fue a creer. Cada noche, cuando el candil se apagaba y el silencio llenaba la casa, Isabel tomaba las manos de su hija y le decía con voz suave: «Hija, cuando sientas que el mundo te da la espalda, recuerda esto: Dios ve lo que otros no ven. Dios escucha lo que otros ignoran». María asentía con sus ojos grandes y atentos. No entendía todo, pero lo guardaba en el corazón. Era una niña sin juguetes, pero con una fe despierta. Su alegría no venía de lo que tenía, sino de lo que creía. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, Isabel salió hacia el bosque bajo para buscar tintes naturales. María se quedó en casa terminando una cinta color crema que una mujer del pueblo le había encargado. El telar sonaba suave. Todo parecía en calma. Entonces ocurrió. Un crujido seco rompió el aire. Un sonido profundo, como si la tierra misma se quejara. María levantó la cabeza. El corazón se le aceleró. Dejó el telar y salió corriendo. El polvo flotaba en el aire, y en medio del terreno seco vio lo que nunca olvidaría. Un tronco viejo, carcomido por los años, había caído con violencia sobre Isabel. Su madre aún respiraba, pero apenas. María cayó de rodillas junto a ella. «Mamá, por favor», susurró con la voz quebrada. Isabel abrió los ojos con esfuerzo, buscó la mano de su hija y la apretó con la poca fuerza que le quedaba. Sonrió, no con miedo, con paz. «No temas, María», dijo apenas. «Dios está contigo. Él te sostendrá». Y su mano se aflojó. El valle quedó en silencio, un silencio que dolía más que cualquier grito. María tenía 12 años cuando el mundo se volvió inmenso y frío. El entierro fue sencillo, sin gente, sin rezos largos. Solo ella, arrodillada frente a un pequeño montículo de tierra, intentando entender cómo se vive cuando la persona que más amas ya no está. Ese día comenzó su soledad, y sin saberlo, también comenzó el camino donde Dios escribiría algo que cambiaría su vida para siempre. Porque aunque María aún no lo sabía, el cielo no había guardado silencio.
Los días que siguieron al entierro se sintieron irreales para María, como si caminara dentro de un sueño gris del que no podía despertar. La casa de adobe, que antes se llenaba del sonido del telar y de la voz suave de Isabel, ahora parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada rincón guardaba un recuerdo, y cada recuerdo dolía. María despertaba cada mañana esperando escuchar a su madre llamándola, como siempre lo hacía. María, ya salió el sol. Pero lo único que respondía era el viento entrando por las rendijas de la pared. El pueblo de El Nogalito no tardó en enterarse de que la niña había quedado sola. Algunos bajaban la mirada cuando la veían pasar. Otros murmuraban palabras que parecían compasión, pero no lo eran del todo. Pobrecita. ¿Y ahora quién se va a hacer cargo? Bastante tengo con mis propios problemas. Las puertas se abrían apenas un instante y luego se cerraban con excusas suaves que dolían igual que un golpe. No es que fueran malos, es que nadie quería cargar con una niña pobre y huérfana. María comenzó a sentir algo nuevo, algo pesado, la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Los niños del pueblo no tardaron en notarlo. «Miren, ahí va la huérfana», decían señalándola. «Seguro ni para comer tiene». María caminaba con la cabeza baja. Cada palabra se le quedaba clavada en el pecho. No respondía. No lloraba frente a nadie. Guardaba todo dentro, como si su corazón fuera un costal que podía aguantarlo todo. Por las noches se arrodillaba junto a su cama hecha de tablas y cobijas gastadas. Cerraba los ojos con fuerza y susurraba: «Dios mío, si de verdad me ves, no me sueltes». No escuchaba respuestas, no veía señales, pero algo dentro de ella se encendía cada vez que oraba. Una chispa pequeña, casi invisible, que le decía: «Sigue un día más». Con el paso de los días, María entendió algo que ninguna niña debería entender tan pronto. Si quería sobrevivir, debía trabajar. No había otra opción. Una mañana escuchó que doña Severina, la mujer más rica del pueblo, estaba buscando a alguien que le ayudara en su casa. María respiró hondo y caminó hasta allí. Sus pasos eran lentos, inseguros. Tenía miedo, pero también esperanza. Doña Severina la miró de arriba a abajo, como quien evalúa una prenda vieja antes de decidir si sirve o se desecha. «¿Sabes trabajar?», preguntó sin calidez. «Sí, señora», respondió María bajando la mirada. «Puedo limpiar, lavar, cargar agua». La mujer cruzó los brazos. «Aquí no esperes cariño. Si trabajas bien, comes. Si fallas, te vas. ¿Entendido?». Para cualquiera, aquellas palabras habrían sido una humillación. Para María, fueron una oportunidad. Desde ese día su vida se llenó de cansancio. Lavaba ropa con agua helada hasta que sus manos se agrietaban. Barría patios enormes bajo el sol. Cargaba cubetas que hacían temblar sus brazos delgados. Y aún así, no se quejaba. Pero doña Severina siempre encontraba algo que reprochar. «Más rápido». Eso quedó mal. «¿Te crees muy lista?». Las palabras no eran gritos. Eran peores. Eran frías, precisas, cortantes. «Niña inútil», le dijo una vez. «Si sigues así, hoy no comes». María apretó los labios, tragó saliva. ¿No lloró? No porque no doliera, sino porque ya estaba acostumbrada a aguantar.
En el camino de regreso a casa, las burlas continuaban. Ahí va la huérfana de Severina. Seguro ni sueldo le dan. Pero cada noche, cansada y con el cuerpo adolorido, María repetía la oración que su madre le enseñó, aunque la voz le temblara. Dios ve lo que otros no ven. No sabía cuánto más podría resistir. No sabía que estaba a punto de vivir el día más humillante de su vida, y también el día en que su fe sería probada como nunca antes. Aquel día amaneció distinto para María, aunque ella no supo explicarlo. El aire se sentía más pesado, el cansancio más profundo, como si el corazón presintiera algo que aún no había ocurrido. Desde temprano trabajó en la casa de doña Severina sin detenerse. Lavó ropa hasta que el agua se volvió gris. Restregó ollas ennegrecidas por el fuego. Barrió el patio grande bajo un sol que no tenía compasión. Sus manos ardían, su espalda dolía. Pero seguía, no porque quisiera agradar a Severina, sino porque el hambre no espera. Al mediodía, mientras lavaba los últimos platos en la cocina, sus dedos húmedos resbalaron. Un vaso de vidrio cayó al suelo. El sonido fue seco, fuerte. El vaso se partió en pedazos, como si el silencio mismo se hubiera quebrado. María se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. No fue a propósito, susurró. No fue. Los pasos de doña Severina se escucharon desde el pasillo, lentos, firmes. Entró, miró el suelo y luego a María. No gritó. Eso fue lo peor. Siempre igual, dijo con voz baja. Todo lo echas a perder. María bajó la cabeza. Perdón, señora, yo no quiero tus disculpas, interrumpió Severina. Estoy cansada de tus errores. Desde hoy no trabajas más aquí. Las palabras cayeron como piedras. Pero María intentó hablar. Yo puedo limpiar, puedo... Vete, dijo Severina sin mirarla. Te daré algo de comida y unas monedas, solo porque no quiero que mañana digan que fui cruel con una huérfana. Preparó un pequeño saco. Metió un pedazo de pan duro, 2 papas viejas, un puñado de arroz que sonó hueco dentro de la tela. Luego dejó caer unas pocas monedas, como si le doliera desprenderse de ellas. María tomó el saco con manos temblorosas. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Salió de la casa sin mirar atrás. El camino de tierra se sentía más largo que nunca. Cada paso levantaba polvo que se le pegaba al vestido gastado. Abrazaba el saco contra su pecho como si fuera un tesoro frágil. Pensaba en la noche que venía, en el mañana, en el hambre. Al llegar al puente de madera que cruzaba el arroyo seco, escuchó risas, risas conocidas. «Miren quién viene», gritó uno de los muchachos. «La huérfana», dijo otro. «¿Qué llevas ahí? ¿Tu fortuna?» María apretó el saco. «Es mío», dijo en voz baja. «A ver», respondió uno acercándose. «Déjanos ver». Antes de que pudiera reaccionar, un empujón la hizo perder el equilibrio. El saco cayó al suelo. El pan rodó hasta llenarse de polvo. Las papas rebotaron camino abajo. El arroz se esparció entre la tierra seca. Las monedas tintinearon y desaparecieron entre piedras. Las risas estallaron. «Ni para cuidar tu comida sirves»,
dijo uno doblándose de risa. María sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo el hambre, era la humillación, era saber que nadie la defendía, nadie la veía, nadie decía «basta». Los muchachos se fueron riendo, dejando atrás el silencio. María cayó de rodillas. Con manos temblorosas comenzó a recoger los granos de arroz del suelo, soplando el pan para quitarle el polvo. Las lágrimas caían sin permiso. «Dios mío», susurró, «si de verdad me ves, no me sueltes». El viento pasó entre los pinos como una respuesta suave, pero no hubo palabras. María se levantó despacio, con el saco medio vacío y el corazón hecho pedazos. Y justo cuando pensó que nada peor podía suceder, vio algo más adelante en el camino. Una figura sentada sobre una piedra. Un anciano, quieto, esperándola. María no lo sabía todavía, pero aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. María caminó despacio, como si cada paso pesara el doble. El saco medio vacío colgaba de su brazo, y dentro de su pecho el dolor seguía latiendo con fuerza. Alzó la vista otra vez. El anciano seguía allí, sentado sobre una piedra grande, como si el camino mismo lo hubiera puesto en su lugar. No parecía peligroso. Tampoco parecía apurado. Parecía cansado. Su ropa estaba gastada por el sol y el polvo. El bastón que sostenía parecía a punto de quebrarse. Pero cuando María se acercó un poco más, notó algo que la desconcertó. Sus ojos. No eran duros, no eran burlones, no eran de lástima. Eran tranquilos, profundos, como si supieran cosas que no se dicen. «Buenas tardes, hija», dijo el anciano con voz suave. «Veo que vienes de un día difícil». María se detuvo. Nadie le hablaba así desde que su madre murió. «Buenas tardes, señor», respondió bajando la mirada, por costumbre. El anciano apoyó ambas manos sobre su bastón y suspiró. «He caminado mucho hoy y no he comido nada. ¿Tendrías algo, aunque sea un poco, que puedas compartir conmigo?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire. María sintió una punzada en el pecho. Miró el saco. Dentro había menos de lo que necesitaba para ella misma. Pan sucio de polvo, un puñado incompleto de arroz, 2 papas maltratadas y unas monedas que apenas alcanzaban para una vela. Su mente se llenó de recuerdos recientes. El desprecio de doña Severina, las risas en el puente, el empujón, la comida en el suelo. Una parte de su corazón pensó: ¿por qué tendría que dar si nadie me dio nada a mí? Era un pensamiento humano, doloroso, comprensible. Pero entonces, como un susurro antiguo, escuchó la voz de Isabel en su memoria. «Hija, cuando das de corazón, Dios llena lo que entregas». María apretó los labios, respiró hondo, levantó la mirada. El anciano no exigía nada. No la miraba con presión, solo esperaba. «Señor», dijo con voz temblorosa, «no tengo casi nada, pero de lo poco que tengo puedo compartirle». Abrió el saco, partió el pan en 2, le dio la parte más grande. El anciano la recibió con ambas manos, como si fuera un regalo valioso. «Dios te bendiga, hija», susurró. María lo ayudó a levantarse. Se sorprendió de lo frágil que estaba. Caminaba despacio, apoyándose con dificultad en el bastón. «Vivo aquí cerca», dijo ella. «Si quiere,
puede pasar la noche». El anciano asintió con gratitud. La pequeña casa de adobe los recibió con su silencio humilde. María encendió el fogón, lavó con cuidado las papas, echó el arroz en la olla. Cada movimiento lo hacía con esmero, como si quisiera que aquella comida sencilla fuera digna. «Tome, señor», dijo al servirle. «Es todo lo que tengo hoy». Comieron en silencio. No era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de paz, como si algo invisible los cubriera. Cuando terminaron, el anciano habló de nuevo. «Hija, no imaginas lo que has hecho hoy. Me diste de comer cuando tú misma tenías hambre. Dios vio tu corazón». María sintió que esas palabras se acomodaban dentro de ella como un abrazo. Desde la muerte de su madre, nadie la había mirado así. Preparó un rincón para que el anciano durmiera. Una manta vieja, un cojín remendado, un espacio junto al fogón apagado. Él agradeció y cerró los ojos pronto. María, en cambio, no pudo dormir. Sentada frente al candil casi apagado, miró el bastón viejo del anciano. Estaba torcido, gastado, a punto de romperse. Entonces recordó un trozo de madera que Isabel había guardado para un encargo que nunca pudo terminar. María lo tomó. Buscó un cuchillo viejo y comenzó a tallar. Cada raspado era lento, cuidadoso. No solo estaba dando forma a la madera, estaba sanando su corazón. El amanecer empezó a teñir el cielo cuando terminó. Sus manos estaban cansadas, pero su pecho estaba encendido. Y María aún no sabía que ese pequeño gesto sería el comienzo del milagro más grande de su vida. El primer canto de un ave despertó a María. Había pasado la noche en vela, sentada junto al candil apagado, con el corazón inquieto y las manos aún tibias por la madera recién tallada. Afuera el cielo comenzaba a aclarar entre los pinos del Valle del Nogal, como si Dios mismo estuviera levantando una cortina. Se levantó despacio para no hacer ruido. El anciano seguía dormido, respirando con calma. María colocó el bastón nuevo junto a él, apoyado con cuidado contra la pared. La pequeña cruz grabada brilló un instante con la luz que entraba por la rendija de la puerta. El anciano abrió los ojos, miró a su alrededor, luego vio el bastón. Se incorporó con dificultad y lo tomó entre sus manos. Pasó los dedos por la madera lisa, firme. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hija», dijo con la voz quebrada, «nadie había hecho algo así por mí en mucho tiempo». María bajó la mirada, avergonzada y contenta a la vez. «Usted lo necesitaba más que yo», respondió en un susurro. El anciano se puso de pie y probó el bastón. Esta vez caminó con mayor seguridad. Sonrió, como quien recibe una fuerza nueva. «Gracias», dijo. «Ya debo continuar mi camino. ¿Me acompañarías un tramo? Me gustaría caminar un poco contigo». María asintió. Tomó el saco casi vacío y salieron juntos. El aire del amanecer era fresco. La tierra olía a humedad y promesa. El camino se abría entre los pinos con una quietud que parecía sagrada. Caminaron en silencio unos minutos hasta llegar a un claro donde la luz caía de forma distinta, más dorada, más intensa. El anciano se detuvo. «María», dijo, «antes de despedirme, quiero decirte algo». Ella lo miró con atención
como una niña que escucha a alguien que habla con verdad. Tuviste hambre, y aún así compartiste. Tenías miedo, y aún así abriste tu casa. Muchos pasan de largo cuando ven al necesitado. Tú no lo hiciste. María sintió un nudo en la garganta. Yo solo hice lo que mi mamá me enseñó, susurró. El anciano sonrió. Entonces ocurrió algo que María jamás olvidaría. Un viento suave los rodeó. Los pinos permanecieron quietos, pero la luz cambió. Se volvió más brillante, más pura. El anciano enderezó la espalda. Su cansancio desapareció. Sus ojos brillaron como fuego suave. María dio un paso atrás, el corazón desbocado. «No temas», dijo la voz del anciano, ahora profunda y llena de paz. «Soy mensajero del Dios en quien creíste, aun cuando pensaste que guardaba silencio». La luz lo envolvió. María cayó de rodillas temblando. «Dios ha visto tus lágrimas», continuó la voz. Escuchó cada oración que dijiste en la oscuridad. Conoció tu hambre, tu soledad y tu vergüenza. Y porque diste cuando no tenías, hoy te dice esto: no volverás a estar sola. Las lágrimas de María cayeron sin control. No eran de tristeza, eran de alivio. «Gracias, Dios mío», susurró. «Nunca me soltaste». La luz se intensificó un instante más, y luego se apagó. El camino quedó vacío. El aire volvió a ser normal. Solo el canto de las aves rompía el silencio. María se puso de pie con las piernas temblorosas. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Regresó a su casa con el saco casi vacío, pero con el corazón lleno. Y al llegar se detuvo en seco. La puerta estaba cerrada. Un aroma cálido salía de adentro. María empujó con cuidado, sin saber que lo que estaba a punto de ver marcaría el inicio de una nueva vida. El olor la envolvió primero. Pan recién hecho. Leña limpia. Algo cálido, real. Entró y se quedó sin aliento. La pequeña casa de adobe, donde siempre había faltado algo, ahora estaba llena. No de lujos exagerados, sino de provisión. Sacos de harina apoyados contra la pared, canastos con maíz y arroz, panes cubiertos con paños limpios, jarras de agua clara. Y en un rincón, doblados con cuidado, rollos de tela como María nunca había tocado. Suaves, firmes, de colores profundos que parecían guardar luz. Avanzó un paso, luego otro, tocó un saco. Era real. Tomó una tela entre sus dedos. No era un sueño. María llevó ambas manos a la boca y cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron sin aviso, como si todo lo que había guardado por meses, tal vez por años, hubiera encontrado por fin una salida. Lloró por su madre, por el hambre, por las burlas, por el puente, y lloró también por la bondad de un Dios que no llegó tarde. «Gracias, Dios mío», susurró. «Nunca me dejaste». Un rayo de sol entró por la ventana e iluminó algo que María conocía muy bien. El telar viejo de Isabel, quieto en su rincón, como si hubiera estado esperando este momento. María se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Se acercó despacio. Pasó la palma por la madera gastada. Cerró los ojos. Recordó a su madre inclinada, paciente, enseñándole a tensar los hilos con calma. «Despacio, hija. Respira. Confía». María tomó una de las telas sencillas y se sentó. Al principio sus dedos temblaban. Luego recordaron. El telar comenzó a sonar.
Un sonido pequeño, pero en esa casa fue como un latido que volvía a la vida. Tejió durante horas, sin hambre, sin miedo, con una paz que no conocía desde antes de perder a su madre. Cuando terminó, sostuvo el manto entre sus manos. Era sencillo, pero hermoso. Más hermoso que cualquier cosa que hubiera hecho antes. «Mamá», susurró, «tus oraciones llegaron hasta aquí». Al día siguiente, María llevó una de las piezas al mercado del Nogalito. Caminó con timidez, como siempre. Una mujer se detuvo, luego otra. «¿Quién hizo esto?», preguntaron. «Yo», respondió María en voz baja. Las miradas cambiaron. Ya no eran de lástima, eran de sorpresa. Compraron el manto. Le pagaron más de lo que María había ganado en meses. La noticia empezó a correr, como corre el agua cuando encuentra camino. Que la huérfana teje como nadie, que sus telas abrigan distinto, que en su casa se siente paz. La choza de adobe comenzó a llenarse de pasos. No solo de compradores, sino de personas cansadas. Gente con historias rotas. María los recibía a todos con la misma ternura con la que había recibido al anciano. Y mientras el telar sonaba cada día, algo más comenzaba a cambiar. El pueblo ya no veía solo a la huérfana. Empezaba a ver a una joven con propósito. María aún no lo sabía, pero lo que Dios había comenzado en su casa estaba a punto de tocar todo el Nogalito. Con el paso de los días, la casa de María dejó de ser un rincón olvidado del Valle del Nogal. Desde temprano, el sonido del telar se escuchaba entre los pinos, constante y sereno, como una oración que no se cansa. Cada hilo que María tensaba parecía llevar algo más que color. Llevaba paciencia, memoria y esperanza. Las mujeres del pueblo comenzaron a pasar con más frecuencia. «Dicen que tus mantos abrigan distinto», comentaban. «Que cuando uno se los pone se siente paz». María escuchaba en silencio. No sabía explicar lo que ocurría. Solo sabía que cada vez que tejía, sentía una presencia tranquila. Como si Dios estuviera sentado a su lado, guiando sus manos. Un día llegó una mujer con su hijo pequeño. El niño llevaba el brazo vendado, rígido, después de una caída. El médico había dicho que tardaría mucho en volver a moverlo bien. María observó al niño, su mirada asustada, su dolor contenido. Sin decir mucho, buscó una tela firme y suave. Con cuidado, confeccionó una pequeña funda acolchada que ayudara a sostener el brazo. «No es gran cosa», dijo al entregarla, «pero quizá le ayude un poco». La mujer rompió en llanto. Nadie había hecho algo así por nosotros», susurró. Y así, sin proponérselo, el taller de María se volvió también refugio. La gente no solo iba a comprar, iba a sentarse un rato, a respirar, a sentirse vista. Pero no todos se alegraron. En los mercados y en las esquinas comenzaron los murmullos. ¿Desde cuándo la huérfana es tan especial? Seguro tuvo suerte. O algo raro hay ahí. Porque una niña pobre no prospera así. María escuchó algunos comentarios al pasar. Antes, esas palabras la habrían herido. Ahora dolían menos. No porque no importaran, sino porque su corazón ya tenía raíces más profundas. Una tarde, mientras colgaba mantos al sol, vio a alguien detenerse en el camino. Era un joven alto,
de manos fuertes por el trabajo del campo, con una expresión cansada pero serena. Llevaba una bolsa al hombro. «Buenos días», saludó con una sonrisa sincera. «¿Eres tú la joven que teje estas piezas?». María asintió con timidez. «Sí, señor». «Me llamo Elías», dijo. «Vengo de un pueblo cercano. He oído hablar de ti». Tomó un manto y lo examinó con cuidado. No con prisa, no con desconfianza. «Esto está hecho con dedicación», comentó. «Se nota». María bajó la mirada. «El don es de Dios», respondió. «Yo solo hago lo que puedo». Elías sonrió. Compró un par de mantos y prometió volver. Y volvió, la semana siguiente y la siguiente. A veces llegaba con fruta fresca. Otras solo se sentaba a la sombra mientras María tejía. Hablaban de cosas sencillas: la lluvia, las cosechas, los caminos del valle. María, que había vivido tanto tiempo en silencio, comenzó a sentir algo nuevo. Alegría tranquila. Pero aún quedaba una herida que no había cerrado del todo. Una tarde, al regresar del mercado, María cruzó el mismo puente donde había sido humillada. Los muchachos estaban ahí. La miraron, no rieron, no dijeron nada. Bajaron la vista. María siguió caminando. El corazón le latía fuerte, no por orgullo, sino porque entendió algo profundo. Dios no solo la estaba levantando, estaba cambiando la historia, y ese cambio, como siempre, incomodaba a algunos. El telar siguió sonando. El taller siguió creciendo. Y sin saberlo, María se acercaba al final de una etapa. Y al inicio de algo aún más grande. El tiempo siguió su curso en el Nogalito, pero ya no de la misma manera. Los días de María se llenaron de trabajo honrado, de visitas constantes y de silencios que ya no dolían. El telar marcaba el ritmo de su vida, y cada hilo que cruzaba parecía llevar una oración escondida. A veces, al terminar la jornada, María se quedaba sentada mirando sus manos. Esas manos que un día recogieron arroz del suelo, ahora creaban abrigo para otros. Y en ese contraste, su corazón aprendía algo nuevo. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Elías continuó visitándola. No con prisa, no con palabras grandes, con presencia. Una tarde, mientras el sol caía entre los cerros y teñía el valle de tonos dorados, Elías se sentó frente a ella y habló con una honestidad sencilla. «María, desde el día que te conocí sentí paz», dijo. «He visto cómo Dios te levanta sin que tú busques reconocimiento. Y eso no se ve todos los días». María sintió que el corazón le temblaba. No estaba acostumbrada a que alguien la mirara sin lástima ni interés. «Yo solo sigo adelante», respondió. «Dios ha sido bueno conmigo». Elías asintió. «Por eso quiero ser claro», continuó. «No vengo a quitarte nada, ni a pedirte algo que no puedas dar. Solo quiero caminar a tu lado, si Dios lo permite». María guardó silencio. Miró el telar, pensó en su madre, en las noches de hambre, en el puente, y entendió que Dios no solo había sanado su pasado, también estaba abriendo su futuro. «Si es la voluntad de Dios», dijo al fin, «podemos caminar juntos». No hubo promesas exageradas, solo una paz profunda que se acomodó entre ambos. Pero mientras el corazón de María se llenaba de esperanza, otros corazones se endurecían.
En las sombras del pueblo, doña Severina observaba con disgusto cómo la gente ya no cruzaba su puerta como antes. «Ahora todos van con la huérfana», murmuraba, «como si fuera mejor que nosotras». Algunas mujeres se unieron a sus comentarios. «Algo raro tiene», decían. «Nadie prospera así sin ayuda escondida». María escuchó rumores, le dolieron, pero no la detuvieron. Había aprendido que cuando Dios levanta a alguien, las voces siempre aparecen. Una noche, antes de dormir, María se arrodilló como siempre lo hacía. «Señor», oró, «no quiero que esto me cambie el corazón. Si me das más, enséñame a dar más. Si me levantas, enséñame a no olvidar de dónde me sacaste». Y durmió con una paz serena. Al día siguiente, un hecho pequeño, casi invisible, confirmó esa oración. Un anciano del pueblo, enfermo y solo, llegó a su puerta buscando un poco de abrigo. María no dudó. Tomó uno de los mejores mantos y se lo entregó sin cobrarle nada. «Dios proveerá», dijo con una sonrisa. La noticia corrió rápido. La joven que no guarda. La joven que comparte. Y mientras María seguía tejiendo, amando y confiando, el valle entero comenzaba a cambiar. No por magia, no por riqueza, sino porque cuando una vida es tocada por Dios, la luz no se queda quieta. Pero aún faltaba un capítulo. Uno donde el pasado regresaría. Y la fe de María sería vista por todos. El día amaneció distinto en el nogalito. No por el cielo ni por el viento entre los pinos, sino por los pasos. Muchos pasos. El camino polvoriento que llevaba a la casa de María comenzó a llenarse desde temprano. Mujeres con canastos, hombres cansados por el trabajo, viajeros que venían de otros pueblos. Todos buscaban lo mismo, un manto y un poco de paz. María los recibió uno a uno, como siempre, sin prisa, sin orgullo. Pero entre la gente un rostro conocido apareció al fondo del camino. Doña Severina caminaba rígida, con el ceño apretado. Su ropa seguía siendo elegante, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era soberbia, era necesidad. María la vio acercarse y el corazón le dio un salto. El recuerdo del vaso roto, del despido, del saco arrojado sin compasión, regresó como un golpe. Por un instante la niña humillada quiso esconderse, pero respiró hondo. Recordó el amanecer dorado. Recordó la voz. «No volverás a estar sola». Doña Severina se detuvo frente a ella. El murmullo alrededor se apagó. «María», dijo sin dureza, «necesito hablar contigo». Entraron a la casa. El telar quedó en silencio. «Los comerciantes ya no vienen», confesó Severina sin rodeos. «Dicen que tus telas, que aquí se siente algo distinto». Hizo una pausa, incómoda. «Necesito mantos para un encargo grande. Y necesito que me ayudes». María sintió el peso del momento. El pasado estaba ahí, esperando una respuesta. Podía devolver el desprecio, podía cobrar caro, podía decir no. Cerró los ojos un instante. Vio a su madre, vio el puente, vio al anciano pidiendo pan. «Puedo ayudarte», dijo al fin. «Pero no para humillarte, solo si es un trato justo». Doña Severina bajó la mirada, asintió. «Lo será». La noticia se extendió rápido. La huérfana ayudó a quien la despreció. Algunos no lo entendieron.
Otros se conmovieron. Días después los muchachos del puente regresaron. Esta vez no rieron. María, dijo uno, ¿tienes trabajo? Ella los miró con calma. Hay trabajo, respondió, pero aquí se respeta. El telar volvió a sonar, ahora acompañado de más manos. El taller creció, se convirtió en un lugar donde nadie era menos por su pasado. Y el valle lo notó. Una tarde, bajo el gran nogal que daba nombre al valle, la gente se reunió. Elías tomó la mano de María. «Quiero caminar contigo el resto del camino», dijo, «si Dios lo permite». María sonrió. «No con prisa, con certeza. Si Dios nos guía, caminemos». No hubo fiesta grande. Hubo gratitud, hubo oraciones, hubo lágrimas sanadas. El valle, que un día la vio caer, ahora la veía levantarse sin rencor. Esa noche, María volvió a orar de rodillas. «Señor», susurró, «gracias por no soltarme cuando yo creí que estaba sola. Que nunca olvide que todo viene de ti». Y en el silencio, el telar pareció responder con un último sonido suave, como un amén. Solo faltaba cerrar el círculo, porque la historia de María no terminaba en ella, terminaba tocando a muchos. Los años pasaron en el nogalito, como pasan las estaciones en el valle del Nogal. Sin prisa, pero dejando huella. La casa de adobe siguió siendo humilde, pero siempre llena. Llena de telas, de risas, de pasos que llegaban cansados y se iban más ligeros. María y Elías construyeron un hogar sencillo, sostenido por trabajo honrado y fe viva. No fue una vida sin problemas, pero sí una vida con propósito. Cada mañana, antes de tocar el telar, María hacía la misma oración que había aprendido de su madre. «Señor, recuérdame quién era cuando nadie me veía, para no olvidar nunca quién me levantó». El taller creció, no como negocio ambicioso, sino como refugio. Allí aprendieron a trabajar los muchachos que un día se burlaron. Allí encontraron abrigo los ancianos que nadie visitaba. Allí se escucharon historias rotas que necesitaban silencio y respeto. Con el tiempo, la gente dejó de llamar a María la huérfana. Ahora decían su nombre con cuidado, con gratitud. «Ve con María», decían. «Ella entiende». No porque lo haya leído en libros, sino porque lo vivió. Doña Severina, ya mayor, solía sentarse algunas tardes frente al telar. Nunca pidió perdón con palabras grandes. No las necesitó. Ayudaba en silencio. Y ese silencio fue su manera de sanar. María tuvo hijos que crecieron entre hilos de colores y oraciones sencillas. Les enseñó lo mismo que Isabel le enseñó a ella. Dios ve lo que otros no ven. Y cuando tengas poco, comparte. Cuando el cuerpo comenzó a cansarse y sus manos ya no se movían como antes, María se sentaba cerca del telar, solo para escuchar su sonido en la memoria. Cerraba los ojos y sonreía. Una tarde, ya anciana, pidió que abrieran la puerta. Quería sentir el aire del valle. Miró los pinos, el camino, el puente, y susurró: «Gracias, Señor. Nunca me soltaste». El telar se detuvo el día que María partió. Pero su historia no, porque en cada casa donde había un manto suyo, había paz. En cada persona que aprendió a trabajar sin humillar, había una enseñanza. Y en cada niño que escuchó su historia, quedó sembrada una verdad que no envejece,
Dios nunca abandona a sus hijos. A veces guarda silencio, pero siempre está tejiendo algo más grande. Y así, aquella niña que un día recogió arroz del suelo, dejó un legado que el viento del valle sigue contando entre los pinos.